Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos. Espero que estén bien, muy bien. Hoy día, amigos y hermanos, digamos, tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de, analizaremos no solo los argumentos de los ateos, como se presentó, sino también de aquellos que, aunque aceptan a Dios, aceptan que Dios podría existir, ¿cierto? Eligen negarlo y vivir como si no existiera. Este podcast nos ayudará a diferenciar entre la incredulidad absoluta y la resistencia consciente. Y te ayudará a buscar avenidas para atraer al redil a estos dos grupos que son de características muy difíciles de convertir. Eh, Les agradezco mucho por el tiempo y por su presencia y les pido por favor que participen, que colaboren con participar porque es algo fundamental para que podamos enriquecer esta presentación. Entonces, eh, vamos a compartir la pantalla del programa que está preparado. Ya, entonces tenemos el tema de hoy, habla como slogan que lo presentamos en el podcast, eh, entre la duda y la negación, examinando los argumentos contra Dios de ateos, ¿ya? Y de aquellos que niegan a Dios, que son distintos grupos, ahí lo vamos a ver. En el fondo, estos niegan la existencia de Dios, que son los ateos, abiertamente, perdón, niegan la existencia de Dios o abiertamente lo rechazan. Ahí tenemos los dos grupos. El de arriba sería aquellos que niegan, son filósofos principalmente, que niegan la existencia de Dios, conocidos como ateos, y los de abajo son aquellos que no quieren escuchar de Dios, tienen prejuicios en contra de Dios, o bien abiertamente no les interesa. Una revisión a sus argumentos, que es lo que vamos a hacer en este podcast, y cómo responderlos y cómo también interesarlos. Una pregunta, ¿cuál de estos dos grupos es el más numeroso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de los dos? ¿El de los ateos o de los que abiertamente lo rechazan? ¿Alguna respuesta? Les voy a dar una pista. Satanás y sus ángeles están en el segundo grupo, porque ellos obviamente conocen a Dios, le han visto, saben de Él, han visto su obra y abiertamente le han rechazado. Entonces, ¿cuál es el grupo más numeroso? Evidentemente, el segundo, ¿cierto? El segundo grupo. Y de hecho, eso es lo que hay en el mundo. Hay mucha gente que saben o sienten que Dios existe por las evidencias. Cuando uno se mira el cuerpo y dice, esto no se hizo solo, esto alguien tiene que haberlo hecho, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque tienen distintas razones. Algunas de ellas porque ven tanta maldad en el mundo y dicen, no, ¿cómo va a haber un Dios de amor? Y no estoy de acuerdo con él, ¿cierto? Y muchos piensan así, porque no saben, a lo mejor están viendo solamente una parte de todo el escenario. Cuando ellos comprendieran el escenario y tuvieran la luz completa, se darían cuenta, y esa es nuestra misión, mostrar la big picture, como decimos en inglés, ¿cierto? Sigamos. Entonces vamos a ver qué diferencia clave hay entre estos dos grupos. El ateo obviamente niega a Dios. Él dice, Dios no existe y cree probarlo. Sin embargo, el otro grupo dice, el que abiertamente lo rechaza, dice, existe o puede existir, pero no lo quiero, no lo sigo y lo combato inclusive. Distintas modalidades. Vamos a ver que hay distintos grupos. Dentro de los ateos tenemos algunos famosos, como ven ahí ustedes, hay muchos también distribuidos en el mundo. Está Marx, Nietzsche y Freud, ¿cierto? Hay muchos más, ¿cierto?, que uno puede citar. Y sus argumentos parecen sólidos. Y también los argumentos de quienes eh, abiertamente lo rechazan. Parecen argumentos sólidos, pero vamos a ver qué tan sólidos son. Argumentos, vamos a ver primero los de los ateos, que ellos usan esos argumentos para negar la existencia de Dios. En este podcast hemos presentado temas que son bastante positivos como para convertirles. Cuando presentamos las evidencias arqueológicas, allá hay cosas que no se pueden negar, ¿cierto? Pero ellos igual se han encargado
de alguna manera de neutralizar esto. Ahora, ¿por qué? Lo demostramos en el tema de creación y diluvio, capítulo 1, ¿se acuerdan? Donde vimos que ellos cayeron o decidieron ser ateos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de las maldades que hizo la Iglesia en la Edad Media por muchos años, donde perseguían a los científicos. Y si decía un científico algo que se oponía al credo, le podía costar la vida. Entonces, eso hizo que necesariamente ellos generaran una animosidad en contra de la fe, en contra de la Iglesia. Confundidos porque en realidad la Iglesia no respetaba la verdadera fe. Pero ellos se fueron al otro extremo, negar a Dios y cualquier cosa o intento que la iglesia haga, ellos de alguna manera se preocupan de neutralizarlo. Y por eso que han difundido el ateísmo, porque dijeron, encontraron a alguien que empezó a recorrer el mundo y dijo, mire, parece que hay muchas especies, yo pensé que vivíamos, se dio cuenta que vivía él en una burbuja y cuando fue se encontró que habían distintas especies y dijo, wow, parece que a lo mejor han evolucionado. Ah, ya, perfecto, eso va en contra de la Biblia, lo acuñaron de inmediato para justamente neutralizar la labor que estaba haciendo la iglesia. Los más razonados suelen ser, obviamente, filósofos, científicos o epistemológicos. ¿Ya? ¿Qué son los epistemológicos? Pues se le puso un uno ahí para que son palabras nuevas, que a lo mejor esto no lo he escuchado antes, pero eso quiere decir, fíjese, se refiere a la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, sus fundamentos, métodos y límites. ¿Ya? Entonces, cuando le hablen de esa palabra, usted ya sabe lo que significa. Es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, sus fundamentos, métodos y límites. Al grado que la iglesia, yo estudié en colegio católico varios años y me acuerdo que los curas nos enseñaban, en vez de enseñarnos la Biblia, nos enseñaban filosofía. Platón, Aristóteles, sí, ¿por qué? Claro, porque tanto daño se le hizo a la iglesia por los filósofos ateos que ellos también se metieron ahora al otro extremo de estudiar filosofía en vez de la Biblia. Y me acuerdo que estudiábamos a Platón y Aristóteles y el cura que nos enseñaba decía, "Y qué maravilloso que estos hombres, haciendo solamente el uso de la razón, hayan descubierto la inmortalidad del alma, por ejemplo." Y yo levantaba mi mano, decía, eh, curita, decía, pero según lo que yo he estudiado en la Biblia no habla de que el árbol sea inmortal, le decía. Ah, ya, pero si todos sabemos, decía, y iba de ahí el tema porque en realidad no conocía mucho de Biblia. Ahí me di cuenta que los curas o los sacerdotes católicos eran bastante ignorantes de los temas bíblicos. ¿Eh? Más que nada era una profesión de profesor y nada más que tenían ellos. Sigamos con más argumentos. Uno, ya, eh, el problema del mal. ¿Qué dicen ellos? Si Dios es omnipotente y bueno, que es la postura cristiana, ¿cierto? ¿Por qué existe tanto sufrimiento y mal en el mundo? ¿Ya? ¿Cómo podemos responder a eso, ¿cierto? Uno dice, si en realidad si Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿cierto? Omnipotente. Entonces, ¿por qué permite que exista tanta maldad? ¿Por qué hay niños que mueren, ¿cierto? Ahora mismo vemos en el caso de la ciudad de Gaza cómo niños son bombardeados y tiradores dispuestos a matar niños sin ningún problema y lo hacen como un hobby. ¿Cómo puede ser? Más de 60 como 60.000 personas han muerto ya. 60.000, ¿entiendes? De una población que eran de 2 millones, diezmados y les derrotaron todas sus casas. Dice, bueno, si Dios existe, ¿ya? Una vez un muchacho en Australia me preguntó y me dijo que él no creía en Dios, me dijo. Yo le dije, sí, ¿por qué no crees en Dios? Le dije. Dijo, porque si Dios existiera, me dio el mismo argumento. ¿Por qué existe mal? Me dijo, hay niños muriéndose de hambre en África, me dijo. Y también en Perú, me dijo, en ese momento parece que había una ciudad en Perú donde había hambruna. Entonces yo le dije, qué interesante. Ahora, como yo estudiaba los registros de la iglesia, le dije, pero mira, me llama mucho la atención lo que tú dices, porque ¿alguna vez tú has sentido hambre? Le dije. Y él me dijo, no. ¿Alguna vez has estado en esos países donde los niños mueren de hambre? No, me dijo. Bueno, te sorprenderá saber de que en esos países es donde más crece la iglesia. ¿En serio? Me dijo. Sí, tú que no has sentido nunca hambre, te das de ateo. Estas personas que viven el hambre terminan siendo más creyentes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me dijo. ¿Y por qué será eso? Le dije, quizás porque ven la mano de Dios como está el cuidado.
y ven también los milagros que Dios hace. Wow, dije, yo veo los registros de la iglesia, le dije, y ahí donde más crece la iglesia. Oh, qué interesante. Dije. Entonces, era como un argumento para que él se pusiera a abrir los ojos y explorara. Concluyen que la coexistencia de un Dios perfecto con el mal existente es contradictoria. Claro, si hay un Dios de amor y todo eso, ¿por qué permite esas cosas? Quizás porque no ven la big picture, como les digo ella, ¿cierto? Ven que este momento es transitorio, ¿cierto? Y es necesario demostrar que la postura de Dios es la correcta y la de Satanás genera esto, ¿entiendes? Pero ellos no lo saben. Dos, vamos a ver, falta de evidencia empírica. ¿Ya? Entonces ellos dicen, no, no hay evidencias concretas, porque uno habla de milagros, ¿cierto? Oye, mira, una persona, no, puede haber sido un mal diagnóstico, no estaba muerta. O uno habla de ciertas cosas que uno siente y dice, no, pero eso no lo puedes demostrar, es algo que tú sentiste, ¿cierto? Entonces, afirman que no hay pruebas verificables de la existencia de Dios, ¿ya? A pesar de que la naturaleza está llena de evidencias. Y también vemos evidencias del diluvio, evidencias de, de Sodoma y Gomorra, las mostramos acá, con las bolas de azufre y todo eso, pero ellos no, no, eso puede haber sido otra explicación, ¿cierto? Etcétera. Siguen el principio de que lo que no puede observarse ni demostrarse no debe afirmarse, ¿ya? Si yo no puedo replicar un experimento, no puedo decir que en realidad ese fenómeno sucede o ocurre. Entonces, claro, como hay cosas que no son replicables, son históricas, evidencia histórica, cosas así, entonces ellos dicen, no, no, no podemos aplicar el método científico. Pero la verdad es que hay cosas que sí se pueden replicar. Hay demostraciones bastante sencillas. Tú puedes demostrarte a ti mismo que, que Dios es real. Por ejemplo, una de las demostraciones más sencillas que hay es el diezmo, porque dice, tú devuelve el diezmo y Dios te llenará de bendiciones. A ver, entonces, tú lo puedes probar, ¿cierto? Puedes ponerte en campaña hoy día mismo, decir, ya voy a devolver el diezmo y la ofrenda y a ver si pasa la bendición y vas a darte cuenta que te empiezan a llegar trabajo, oportunidades, negocios. ¡Wow! Es verdad, entonces esto funciona. Es una prueba porque hay una promesa de Dios en relación a eso. Entonces tú puedes ponerlo a prueba de inmediato. Pero ellos, como no creen en Dios, están muy difíciles de lograrlo. Sigamos con argumentos. El tercero dice, explicaciones naturales suficientes, ¿verdad? Explicaciones naturales suficientes. La ciencia ofrece explicaciones para fenómenos antes atribuidos a lo divino, es lo que dicen ellos. Mira, antes se creía que, qué sé yo, que la sangre, este santo, se licuaba, ¿cierto? Cuando era cosa de moverla, ¿no? Como estaba en un frasco de moverla y se licuaba por eso, porque el movimiento le hacía que se volviera a licuar. Y es verdad, porque eso lo usaban para engañar a la gente. O cuando descubrían que, qué sé yo, que la Virgencita está llorando, ¿cierto? Y era porque se condensaban las gotas de cierto periodo del año, donde condensaba porque estaba heladita la Virgen, entonces, y le goteaba. Entonces, hay fenómenos que se pueden explicar en forma natural. Han tratado de explicar, muchos han caído en ese vicio, y han tratado de explicar el diluvio, por ejemplo, con forma natural, pero cuando los científicos hacen cálculos, dicen, no hay agua suficiente en el planeta para generar un diluvio, menos de esas proporciones que llegue a tapar todas las cordilleras. Entonces dicen, no, entonces aquí demostramos científicamente que la Biblia es un engaño, porque no hay agua suficiente en el planeta para generar un diluvio. Nosotros vimos la respuesta en creación y diluvio. ¿Cierto? El origen del universo lo explican también con la mecánica celeste, también la evolución la explican de una forma eh, que resulta para nosotros inverosímil, porque yo les digo, oye, en mucho, ¿qué pasa? Yo le paso un balde a usted con 6 manzanas, le digo, y usted tírelas, ¡pum! De aquí a 2 metros más allá, las tira las 6 manzanas del balde. ¿Cuál es la probabilidad de que se forme una torre perfecta con las manzanas? Es imposible, ¿cierto? Porque, claro, si las tiras ordenadas nunca formaron una torre. Te doy un año para que lo hagas. No, no, es imposible. Aunque me des 1 millón de años, nunca lo voy a lograr. Imposible, ¿cierto? Ahora te digo tú, anda para allá y fórmame la torre, ¿cierto? Con las manzanas. Manualmente, hazlo con tus manos. Ah, sí, me demoro 15 minutos, lo hago de inmediato, ¿cierto? La voy acomodando, ¿cierto? Hasta que lo logro. Bueno, ¿cómo es posible que el hombre
con toda su sabiduría y capacidad y técnica, no es capaz de hacer una célula. Y dicen que esa se hizo sola. ¡Wow! Entonces, se fijan, argumentos sólidos que uno puede tener y los puede buscar. Entonces, y todo se puede atribuir a leyes naturales, como dicen ellos. Pero hay cosas que no. Consideran innecesario postular a Dios como causa. Ese es el sofisma que han caído. Satanás es muy hábil y muy inteligente y mueve, ¿cierto?, a personas, entre comillas, sabias, porque yo, estando en la Universidad de Chile, ¿cierto?, que es la mejor universidad del país, y conocí mis profesores que eran profesores que habían estudiado y habían sido profesores en Harvard, por ejemplo, o en Stanford, o en el MIT. Y ellos concluían, la mejor universidad de Chile, concluían de que llámelo usted Dios, llámelo usted un extraterrestre, un artesano, pero lo que vemos en la naturaleza no se ha hecho solo. Alguien lo hizo. Aquí hay inteligencia en todo el código genético, por ejemplo, etcétera. Se puede demostrar. Y lo vimos en el tema de creación y diluvio. Cuatro, argumento de la incoherencia conceptual. ¿A qué se refiere esto? Cuestionan atributos como la omnipotencia, ¿cierto? Omnisciencia o omnibenevolencia, que parecen lógicamente incompatibles, ¿ya? Por ejemplo, a ver si tenemos aquí un ejemplo claro. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que no pueda levantar? ¿Se fija? Claro, él puede crear una piedra tan pesada que no la puede levantar. O sea, ya no sería omnipotente. O sea, no puede todo. La verdad es que el título más importante que tiene Dios es el de Todopoderoso. Ahí es donde ellos se confunden. El título de Todopoderoso es uno de los más importantes, pero también es todo amor. Ahí está el equilibrio. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque no puede, porque no quiere hacerlas. Uno no puede obligarlo a Dios a hacer algo. Por ejemplo, Cristo le dijo, si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa. No era posible, porque estaba trazado el plan. Había que cumplir con el plan. Era con el dolor de su corazón. Porque no hay nada peor para un padre que su hijo pase por el sufrimiento. Uno prefiere tomar su lugar, pero fue la angustia del padre más terrible, incluso la angustia que estaba viviendo Jesús. Pero se fija, para Dios no era posible satisfacer la demanda de su hijo. Era imposible. ¿Por qué? Para salvar la humanidad estaba el plan trazado y tenía que cumplirse. Entonces, hay una voluntad que está en juego ahí. No necesariamente las cosas se cumplen. Claro, si Dios quiere hacer una piedra tan grande, la puede hacer. Y después, si quiere levantarla, también la puede levantar. ¿Se fija? Pero ellos buscan de alguna manera contradecir la omnipotencia. Sí, hay ciertas contradicciones que nosotros logramos dislucidar, ¿cierto? O mostrar dentro de las filosofías que se han incorporado a la iglesia. Porque se habla de que Dios está en todo lugar, ¿cierto? Claro, si quiere, pero si no quiere, también puede, ¿entiendes? Lo obligamos a estar en todo lugar. No, si hay lugares que Él no quiere estar. Evidentemente no está. Hay lugares que hay tanto pecado que Él aparta su presencia de ahí, ¿cierto? Entonces ya no es omnipresente. Y también Él dice que lo sabe todo. Claro, lo que quiere saber. Y si no quiere, también puede. ¿Se puede negar saber algo? Sí, ¿cierto? De hecho, Él parece que lo hace. No estoy seguro si lo haga, pero parece así como un padre. ¿Podría yo espiar a mi hijo? Sí, lo puedo espiar. Puedo tenerle cámaras, ¿cierto? Revisando todo lo que él hace, pero por respeto y por amor lo dejo libre. Ahora, si yo sé que anda en malos pasos, capaz que lo espío. ¿Entiendes? Soy omnipotente en ese sentido. ¿Se fija? Entonces, por eso no obliguemos a Dios en ciertas cosas que Él no ha autorizado. Es verdad que Él, si quiere, puede saberlo todo, pero también se puede negar saber algo. Por amor, porque Él obviamente equilibra el amor con su omnipotencia, también con su libertad, la libertad que Él administra con libertad, con justicia, con coherencia, con disciplina, con verdad, con felicidad. Todo eso mezclado junto, Él hace que esto funcione. Cinco, pluralidad de religiones. Ellos dicen, bueno, si la existencia de múltiples credos y dioses contradice la idea de un único Dios verdadero. Claro, si hay un único Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Debería haber una religión y debería ser la verdad.
La verdad es que hasta nuestra iglesia, que la consideramos tan perfecta, y el chat GPT lo demostró también, el otro día se acuerdan cuando hicimos un programa que decía que, que la iglesia adventista está en el primer lugar en cuanto a su coherencia con las escrituras. Pero hasta nuestra iglesia tiene defectos y tiene fallas. Y hay otras iglesias que tienen otros defectos, ¿cierto? Y otras fallas y tienen algunas verdades que nosotros todavía desconocemos. Ellos las han descubierto, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender de ellos esas verdades. Pero son así, lamentablemente, el mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado con libertad, que se formen distintos credos. Ahora, ¿existe una línea más correcta? Sí. Y si estás en la iglesia equivocada, tienes un techo y no puedes salir de ese nivel. Pero cuando que descubres la verdad, se te sale el techo y puedes crecer tan grande como quieras, ¿cierto? Que ese es el objetivo de Dios. Concluyen que las religiones son construcciones culturales. Claro, sí, en China son budistas, ¿por qué? Porque la cultura que allá, en, qué sé yo, en India son budistas, en Arabia son islamistas, etcétera, y acá somos cristianos, porque la construimos socialmente, porque hubieron líderes que nos las metieron a esa religión a la fuerza, poco menos. ¿Entiendes? Pero no es tan así. Hay sacrificios de mártires que han hecho que la religión, en vez de desvanecerse, crezca con mayor fuerza. Está sucediendo hoy día. En los países de África están matando muchos cristianos. Y el testimonio de ellos, en vez de agotar el crecimiento de la iglesia, lo está haciendo más explosivo. Así como sucedió en el tiempo de Roma, cuando mataba a cristianos. Entonces, todo tiene su razón de ser. No hay un trasfondo que ellos no lo ven. Vamos ahora a analizar los argumentos de quienes rechazan a Dios asumiendo que existe. Aquí no se niega la existencia, sino que se rechaza su autoridad o bondad. Es una postura más existencial o moral. ¿Ya? Vamos a analizar distintos tipos de personalidad acá, porque no es un único grupo, son varios grupos con distintas filosofías. Entonces vamos a analizar los términos filosóficos para quienes rechazan a Dios, sin negar su existencia. ¿Ya? Dice, sí, probablemente existe Dios, pero no me interesa. Está el misoteísmo. ¿Qué son estos? Del griego misos, odio, y teos, Dios. Mire, se refiere a quienes odian o desprecian a Dios, aunque admiten que existe. Aquí estaría Satanás y sus ángeles, pues. Odian a Dios y por lo tanto odian su creación y nos odian a nosotros. Por eso es que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, y hay muchos también así. Dicen, no, este Dios, y yo he escuchado hasta blasfemias contra Dios, ¿ya? De forma grosera. Ejemplo, quienes ven a Dios como injusto, cruel o indiferente al sufrimiento humano, ¿ya? Y eso es lo que hace Satanás justamente. Trata de mostrar esa imagen de Dios para que mucha gente le odie. Y cuando uno ve, qué sé yo, líderes cristianos que se portan en forma despreciable o han hecho cosas horrendas, entonces pueden arrastrar a gentes a este grupo, ¿ya? O sea, que odian la iglesia, odian la religión y claro, al final lo que hizo la iglesia durante la Edad Media, la iglesia papal, hizo tanto daño que este número de personas creció de forma muy significativa, ¿ya? Entonces eso es el misoteísmo. Acuérdense, miso, odio, y teos, Dios. O sea, odian a Dios. Otro término más, el prometeísmo. Prometeísmo, inspirado en el mito de Prometeo, ¿ya? Uno de los tantos filósofos seguramente griegos, que desafía a los dioses y por amor a la humanidad, ¿ya? Prometeo. Hay una, claro que incluso hay una película que habla de esto, del uno de los semidioses que al final se enfrenta a los dioses. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, para salvar la humanidad. ¿Entiendes? Entonces dice, representa una rebelión consciente contra Dios por considerarlo opresor o enemigo de la libertad. Eso se da.
para los dioses griegos, los dioses romanos a lo mejor, porque sabíamos que estaban en el Olimpo y que de repente estaban aburridos, entonces lanzaban rayos, ¿cierto? Y mataban a una ciudad entera, ¿cierto? O eran vengativos, eran caprichosos. Claro, pero no es nuestro Dios. No califica a nuestro Dios para caer en este prometeísmo, ¿cierto? Porque es un Dios de amor, ¿cierto? Un Dios que justamente está luchando para que nosotros seamos felices, ¿cierto? Muy presente en corrientes como el existencialismo, ¿cierto? Radical o el satanismo filosófico, ¿ya? Que hay corrientes que adoran a Satanás y tienen iglesias también. ¿Por qué? Porque lo justifican, dicen, no, que Dios fue malo con él, lo expulsó del cielo. ¿Ah? Y él también se ha presentado a veces a personas que les dice eso. Dice, no, si Dios ha sido injusto y fue injusto conmigo, no me permitió arrepentirme, ¿cierto? Y empieza ahí, por eso que vamos a nosotros a pasar 1000 años estudiando el tema en el cielo. A ver si Dios es justo o no. Si esa persona que debía salvarse según mi criterio y no está aquí, ¿por qué no está aquí, señor? ¿Por qué? Entonces vamos a investigar ahí, vamos a ver los videos, vamos a ver las grabaciones, todo. Ahora entendemos. Vamos a ver personas que digo, pero ¿por qué está esta persona acá? Este no debía estar acá. Vamos a analizar su vida. Entendemos, señor. Tú eres justo. Entonces, por eso que al final nosotros nuestras coronas las tendemos a los pies del Señor. Otro término más, antiteísmo. Antiteísmo. Postura activa de oposición a la idea de Dios, incluso si se admite su existencia. Sí, existe, pero no nos interesa. No solo se niega la utilidad de la religión, sino que se combate su influencia. Ahí hay muchos, muchos que están combatiendo la idea de la iglesia. Tenemos a George Soros, que defiende la igualdad de género, ¿cierto? Y ha invertido mucho dinero, miles de millones de dólares, y por eso es que están prosperando tanto en defender la homosexualidad, defender el derecho de la mujer de abortar, ¿cierto? También defienden la igualdad de género, etcétera, y muchas filosofías que van en contra, tienen clínicas de aborto, y ellos ganan dinero con eso inclusive, y dirigen Hollywood, y dirigen, ¿cómo se llama? Netflix y todos estos programas que meten idea de la gente, y por eso que si uno está en cualquier parte y hace un comentario en contra de eso, se le viene toda la gente encima. Están todos concientizados con el tema, ¿ya? Que le han dado duro a cambiar, incluso quieren cambiar el lenguaje y hacen muchas cosas que están en contra. Entonces, ¿esto es por qué? Porque en el fondo son antiteísmo, no quieren nada con la religión. Ejemplo, Christopher Hitchens, quien decía que si Dios existiera, sería un dictador cósmico, ¿ya? Porque son dictadores, y el mundo está en contra de los dictadores. Y Dios es un dictador porque impone leyes a la fuerza. No es eso, pues lo vamos a ver después. Otro término más, deísmo rebelde, ¿ya? Aquí está la gran mayoría de la gente. El deísmo cree en un Dios creador, pero no intervencionista, ¿ya? No, si Él nos dejó votados nomás, ¿ya? Hay que hacerlo como, ¿te acuerdan? Como decía Elías a los adoradores de Baal, griten más fuerte, a lo mejor ahí va a despertar y a lo mejor está durmiendo, a lo mejor salió a dormir la siesta, a lo mejor anda por ahí dando vueltas. Entonces, esto es lo que predican ellos, porque claro, ven que Dios no se manifiesta. Uno le pide, no pasa nada. ¿Cierto? Algunos deístas rechazan la adoración o sumisión, aunque aceptan que Dios existe. ¿Ya? No, que vamos a estar adorando, ¿cierto? Es una forma de distanciamiento filosófico, no necesariamente hostil. Se distancia, no, 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 mira, no me interesa el temita. Lo invitamos a la iglesia, ¿no? No, sí, simpático, bonito, ¿no? Esto es lo que ustedes hacen, sí, pero no, no va conmigo. Teísmo rebelde. Y cinco, luciferismo simbólico. Viene de Lucifer, ¿cierto? Antes de que cayera. Pero él empezó a argumentar en contra de Dios, ¿cierto? Argumentar de que Dios, no, pero mira, tus mandamientos no son imposibles de guardar. ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque estoy ocupado en mi trabajo ahí haciendo mis negocios. Ahora estaba en su multitud de negocios y de repente dijeron, oye, va a empezar la reflexión de sábado. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, sí voy. Después está allá, ya, pensando en su negocio, sí.
¿Qué estás pensando? No, 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 sí, estoy aquí concentrado, sí, sí. Era muy difícil probar que había pecado. Por eso que Dios puso a Adán y Eva para que no pudieran negarlo. El arbolito ahí, similar al sábado. De todo árbol puedes comer, de todo día de la semana puedes hacer lo que quieras, pero el sábado no, pero este árbol no. Y quedó evidencia, cierta evidencia lista. ¿Dónde está la manzana que falta? Aquí. ¿Pecaste? Sí, lo hice, abiertamente. ¿Por qué el otro podía negarlo? ¿Cierto? No, si estoy pensando, si estoy escuchando el sermón, sí, 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 está pensando en los negocios, ¿entiendes? Pero no lo podían demostrar. Lo que quebrantó Satanás primero fue justamente el sábado. No como culto literal, sino como símbolo de rebelión contra el orden divino. Dios estableció un orden, no, no, no me parece correcto. Te equivocaste en este punto, en este otro, no, no, no. Y la verdad es que, ¿por qué Dios hizo las leyes? Ahí lo vamos a ver. Algunos filósofos lo usan para representar la autonomía humana frente a lo trascendental. ¿Ya? Hay cosas para ellos mucho más importantes como la libertad, ¿cierto? Por la libertad, y por eso que hablan de... Bueno, hay muchos que son oprimidos por la religión. Y claro, cuando descubren la libertad, ¡guau! Mismo Pastor Bullón habla de eso, ¿cierto? Que él cuando joven le pegaba el diácono en la cabeza con una vara, así, ¡fum! Si se distraía, tenía que estar atento mirando al pastor, si no, le llegaba el guascazo. Entonces, iglesia nuestra, ¿eh? Entonces, ¿eso genera qué? Rebelión. Claro, esos extremos se entiende. Pero en el cielo, ¿cierto? No era así. Argumentos de quienes rechazan a Dios asumiendo que existe, sigamos. Uno, rebeldía moral, ¿ya? Admite que Dios existe, pero lo ven como un ser que impone normas que limitan la libertad, ¿ya? Rechazan someterse a su voluntad. Dos, decepción por el sufrimiento. Consideran que Dios existe, pero lo acusan de indiferente o cruel por permitir el dolor, ¿ya? Es una postura de resentimiento más que de negación. Hay mucha gente resentida. No, no, hay mucha gente que se le muere un ser querido. Dicen, no, yo le pedí a Dios, ¿cierto? Y no me lo respondió. Y no, estoy enojado con él. Hay muchos así también, que se resienten. Dice que en el cielo van a ser llevados después cuando entiendan y le van a explicar por qué eso sucedió. ¿Por qué me mató mi hijita de 3 años? Es terrible vivir esa experiencia, ese trauma. Y muchos reniegan después. ¿Por qué el Señor? Yo elegí una mujer en tu iglesia, Señor, ahí todo eso, y ella me traicionó y se falló. Cumplí con lo que tú decías. ¿Ah? Entonces, hay gente que no perdona a Dios por eso. Tres, rechazo de la autoridad divina. ¿Ya? Ven a Dios como un tirano cósmico que exige obediencia. Prefieren la autonomía humana frente a la independencia, a la dependencia espiritual. No quieren depender de Dios. No, queremos ser libres, libres, libres. Yo que hago lo que yo quiero, ¿cierto? Y me guío, una vez me topé con un taxista que, no, mira, dijo, yo a mí no me interesa la religión y la iglesia. Por lo que he visto en la iglesia me dijo, no, no quiero meterme en ese medio. Yo vivo, conozco la Biblia, dice, guardo los 10 mandamientos, hago, cumplo con ser una persona buena y con eso me basta, yo tranquilo. ¿Te podrá salvar una persona así? Y yo le dije, mire, me parece que está haciendo lo correcto, le dije. Está guardando los mandamientos de Dios, pero está guardando el sábado, le dije yo, uno de los mandamientos. Ah, está haciendo ese día dedicándolo a Dios, está participando en una congregación para asistirse con otros que hacen lo mismo. Ah, y ahí como que empezó a dudar, porque en realidad no cumplía con los 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que uno puede hacer. Cuatro, postura del Dios oculto. Claro, reconocen que puede existir, pero critican que se mantenga oculto o ambiguo. Claro, yo le pedí que se manifestara y no pasó nada.
A veces lo ha hecho. Dios se ha manifestado. Como el caso que cuenta el pastor Bollón de Halcón Ligero, ¿se acuerda? Que él incluso siendo un asesino y siendo un proxeneta, siendo un que manejaba prostíbulos, que le hacía la droga, pero quizás era honesto, no era otra cosa que conociera. Y Dios se le apareció y lo cambió. ¿Ya? Dios supo a quién se le puede aparecer, a quién no. Rechazan seguir a un Dios que no se revela de manera clara y universal. No, si yo le dije, un primo me decía, no, yo estoy resentido contra Dios, ¿por qué? Porque no me da trabajo, le he pedido, ¿cierto? No me da trabajo y yo hablo con él, ¿cierto? Incluso hay una canción de Santiago Benavides, que es de Colombia, que él dice, Señor, respóndeme, mándame un fax, mándame un mail, ¿cierto? O dame tu sitio web, le dice, para yo conversar contigo, quiero tener respuesta. Ahí está la respuesta. Dios se comunica a ti a través de las Sagradas Escrituras. Dios se comunica contigo a través de tu corazón, de tus sentimientos. Y tú te tienes que comunicar a Él por la oración. Pero tienes que experimentarlo eso. Tienes que ver de que eventualmente Dios está atento para atender tus pedidos y comunicarse contigo. Sigamos. 5. Influencia cultural o filosófica. Algunos aceptan la existencia de Dios como hipótesis, pero lo rechazan por asociarlo con instituciones religiosas que consideran opresivas. ¿Qué vimos? Separan Dios de religión y rechazan al primero por el peso del segundo. Claro, Dios de religión, ¿ya? La verdad es que la religión se ha portado tan mal que entonces es fruto de que siguen a Dios. Entonces rechazamos a Dios por el fruto que genera la religión. Y es verdad que es vergonzoso en muchos casos. Yo he visto a veces un pastor de mi iglesia se comprometió a analizar un tema que yo tengo y me dio la mano. Ah, qué bueno. Está obligado a cumplir ahora, va a escuchar mi discurso, vamos a tratar el tema. Y después no cumplió con su palabra delante de los testigos. Dije, eso en el mundo no pasa. Y qué pasa en la iglesia, decepciona. ¿Ya? Como decía Pablo, ¿se acuerda que en la iglesia están viendo cosas peores que no se ven en el mundo, se están viendo en la iglesia? ¿Cómo pueden tolerarlas? ¿Ya? Nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo y no al revés, ¿cierto? Un mal ejemplo para el mundo. En síntesis, entonces, tenemos que el ateo niega a Dios porque considera que su existencia es improbable, innecesaria o contradictoria. ¿Ya? Por lo tanto, no existe Dios. Hay una tremenda contradicción de eso. Y por otro lado tenemos al rebelde, que lo podemos agrupar en esa palabra, rebelde. Yo le pedí, hablando con distinta inteligencia artificial, que me diera una palabra correcta y no encontró. Incluso inventó una. Era, ¿cómo era? Que algo de mezcla ahí. Él inventó una palabra y dijo, oye, esa palabra existe. No, no existe, pero la podemos crear para que signifique lo que tú quieres. Me dijo, bueno, interesante, no la ocupé al final. El rebelde lo rechaza porque, aunque admite que existe, o lo puede, o que probablemente existe, no quiere seguirlo. Lo acusa de injusto o lo ve como una amenaza a su autonomía o su libertad. Mucha gente, no, no, está yendo a la iglesia, dando los diezmos, no, prefiero estar libre aquí, no, vivir mi vida, tranquilo, ¿cierto? Y si existe, bueno, no le echo mal a nadie, él me juzgará, ¿entiendes? ¿Cómo debemos defender nuestra fe ante ellos? ¿Ya? Aquí vemos un grupo de científicos, filósofos, ¿cierto? Y él está tratando de explicarles a ellos la existencia de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 verso 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, algo que muchos cristianos no practican. Pierden el control y empiezan a atacarse unos a otros o empiezan incluso a alzar la voz y a gritar.
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia, respetando al otro. Vimos acá, tuvimos un debate y fue lindo porque fue enriquecedor. ¿Ya? Porque la otra persona aportó su conocimiento, una cuestión totalmente en contra de lo que yo pensaba, y yo también aporté, y ahí pudimos sacar conclusiones, y puede seguir eso, pero hay una buena y sana ideas, y cada cual defiende su punto de vista, y uno tiene que respetar al otro para que pueda dar su opinión, ¿ya? Darle el tiempo para que se exprese. A veces sí hay opiniones que se escapan del tema y nada que ver, ¿cierto? Entonces uno dice, mejor paremos ese tema y sigamos con otro. Y tienen que respetar también las decisiones del quien, el moderador del podcast, ¿cierto? Ahora vamos a ver las respuestas a un ateo, ¿ya? A las sofismas que ellos presentaron. Vamos a ver cómo podemos responder. Argumento principal, tenemos uno, que era cierto el problema del mal. El sufrimiento contradice la existencia de un Dios bueno. ¿Cómo se responde eso? Vamos a ver la respuesta bíblica primero, o teológica. Dios transforma el mal en bien. ¿Ya? La cruz muestra que el sufrimiento puede tener propósito redentor. ¿Se dan cuenta? Hay personas que eh, no aprovechan la oportunidad. He visto casos de personas que, inválidos totales, que apenas pueden mover la manito, llenos del Espíritu Santo. Y la gente se impresiona cómo él puede estar dando tantas gracias a Dios y todo eso. ¿Ah? Hay un caso de un señor que no tiene brazos ni piernas, creo que es australiano. Es una obra maravillosa en el mundo. Le enseña a los jóvenes a superarse, a tener buena conciencia. Yo me quejo porque tengo un callito aquí en la mano cuando tengo una mano entera. ¿Entiendes? Entonces digo, pucha, Dios, o sea, en realidad tengo que estar muy agradecido por lo que Dios me ha dado. Y Él demuestra eso. Entonces, ahí está la situación. Entonces, Cristo lo demostró. Él entregó a sí mismo y con eso ha sido el que cambió la historia del mundo. ¿Entiendes? Elena de Jaguay, mira lo que dice. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye. Dios, el que restaura. Esta es Mensajera del Señor, página 269. ¿Ya? En el fondo. Satanás es el que ataca, destruye. A veces hay personas que han nacido con deformaciones y es una oportunidad para que Dios actúe. Cuando el ciego de nacimiento es un ejemplo, ¿recuerdan? En la Biblia está, el capítulo 9 de Juan. Ciego de nacimiento. Nunca había visto, nunca había sido nadie que hubiese nacido ciego, sido sanado. Fue el primero. Y no tan solo fue sanado, sino que además vio al Señor Jesús y le adoró. ¿Entiendes? Y fue uno de los principales testificadores de Cristo. Un aporte maravilloso para la iglesia. ¿Entienden? Eso es, cada cual tiene su oportunidad. Está en uno tomarla o de rechazarla o dejarla de lado. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Ya? Argumento principal, ¿ya? Problema del mal. El sufrimiento contradice la existencia de un Dios bueno. Vamos a hacer un debate guiado, a ver si alguien puede colaborar dentro del grupo. ¿Cómo la cruz redefine el dolor? ¿Cómo pueden responder a eso? ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Mm? ¿Cómo la cruz redefine el dolor? Se dan cuenta que en realidad Cristo, en su... eh, ¿quién es el que más ha sufrido en forma injusta? Justamente Cristo. Sufrió la mayor de las injusticias porque Él nunca le hizo mal a nadie. Hizo totalmente todo bien, todo bueno. Sanaba enfermos, ¿cierto? Ganaba almas para la sinagoga, digamos. Creo que muchas de las almas, de hecho, cuando fueron a Jerusalén, los que fueron iban a ver al Mesías. Esto estaba lleno Jerusalén en esa oportunidad. Y los sacerdotes felices, porque vamos a ganar mucho dinero, ¿cierto? Todos los que venían a ofrecer sacrificios. ¿Ah?
y se llevaron el tremendo chasco. Cristo murió y fue maltratado, humillado al máximo. Entonces Cristo lo hizo por amor, ¿cierto? Para demostrar que ahora Él cambió la humanidad, cambió el concepto mundial de la verdadera fe, el que la mostró en su máxima expresión. Satanás quiso ensañarse con Él y al final todo lo que hizo en contra de Jesús le salió el tiro por la culata, ¿ya? Porque lo hizo más grande nuestro Dios. Porque es lo que Cristo venía era cumplir con el rito, y el rito era que el sacerdote tenía que degollarlo nomás, desangrarlo, y él entregaba su vida, así libremente. Pero Satanás dijo, no, esta es la oportunidad es mía. ¿Ya? Se cumplió todo, literalmente, pero en su máxima expresión. En vez de destruir a Cristo o el Evangelio, lo hizo más grande. ¿Ya? Eso es lo que se asombra Satanás, dice Elena de White, que se asombra de que las cosas que él hace al final aportan al cristianismo. Así que si te persiguen, si te humillan, si te tratan mal y tú mantienes tu fe con firmeza, vas a testificar acerca del Señor con mayor fuerza. Tenemos un caso de ejemplo. Respuesta a un ateo. Argumento principal, 2. Vamos a ver el 2. Falta evidencia empírica. No se puede probar a Dios científicamente. ¿Ya? Respuesta bíblica o teológica. La fe es certeza de lo que se espera o de lo que no se ve, ¿se acuerdan? La evidencia de Dios es moral, espiritual y experiencial. ¿Ya? Tú no puedes hablar, Dios no quiere que tú te convenzas. Lo que Dios quiere es que tú te conviertas. Por lo tanto, debes vivir la experiencia de conocer a Dios. ¿Ya? Las evidencias arqueológicas te pueden convencer, pero ese convencimiento te va a durar poco. Hay muchos hermanos de iglesia que, oh, maravilloso, encontró Sodoma y Gomorra, se encontró el arca de Noé, y vibran y se convierten, van a la iglesia, duran una semana, 2 semanas y vuelven de nuevo. Ahora es peor porque ya conoce, tuvo una evidencia. Por eso es peligroso, ¿ya? Dios quiere convertirte de corazón. Si eso ayuda, mejor. Ahí, claro, ayuda, el convencimiento, pero hay algunos que vuelven a su vómito, como el perro, ¿cierto? Que vuelve a comerse su vómito. Elena de Hoy, ¿qué dice? Necesitamos tener mucha menos confianza en lo que el hombre puede hacer y mucha más confianza en lo que Dios puede hacer por cada alma creyente. Él anhela que lo busques por fe. Por eso que la fe está primero. Me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, llegué porque sentía la necesidad de Dios, tenía como 14 años. Llegué a la iglesia porque la conocía y me enamoré de la iglesia, me bauticé y después leyendo la profecía encontré las demostraciones. ¡Wow! Dije, yo estoy en la iglesia correcta, pero fue después, porque Dios quiere que llegues de corazón primero. Por eso que tenemos que hablar al corazón a las personas, tienen que ver tu ejemplo, un ejemplo de vida de cómo es el cristianismo. Cuando lo ven, ellos descubren y se convierten. Ejercicio práctico, vamos a ver. Dice, falta de evidencia empírica, no se puede probar a Dios científicamente. Dice, compártenos una experiencia de fe como evidencia vivida. ¿Tienes alguna experiencia que quieras contar? ¿Tienes audiencia? Ya, pues yo quiero que participen. Compártenos una experiencia de fe como evidencia vivida por ti, ¿ya? Donde Dios se manifestó en tu vida. Porque hay falta de evidencia empírica, pero tú puedes tener una experiencia personal con Dios. Yo he tenido experiencias muy lindas. Puedo contar algunas de las mías, pero cuenten a alguien de ustedes, alguien, y se atreven. Bueno, sigamos. Respuesta a un ateo, sigamos. Argumento principal, tenemos tres explicaciones naturales suficientes. La ciencia explica el universo sin Dios. ¿Será cierto eso? Es el argumento, ¿cierto? La respuesta, los cielos cuentan la gloria de Dios justamente. La ciencia puede describir el cómo, ¿ya? Suceden algunos fenómenos, pero no explica el por qué. Y en el por qué está Dios, está su mano, está su obra.
¿entiendes? Está la intención de Él de que nos ama. Claro, la tierra justo está en el momento, en el lugar exacto para que se soporte la vida, tiene la cantidad de agua exacta para que el clima no sea tan brusco, tiene la cantidad de oxígeno exacta, el nitrógeno exacto, todo muy bien calculado. ¿Y accidente? Sí, bueno, eso se explica el cómo, pero no se explica el por qué. Que Dios nos ama, porque Dios lo hizo para nosotros, porque Dios no, etcétera, etcétera, el por qué. ¿Ya? Elena G. Jaime lo que dice, Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas. El autor de la ciencia es Dios. La ciencia se sujeta a las leyes que Dios estableció. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque nos ama. Él hizo todo esto para que nosotros seamos felices. Cuando yo era niño me acuerdo que quería tener un acuario, decía, no, pero tener los peces encerrados ahí, crecer un acuario grande, así donde ellos puedan recorrer, todo eso. Y después se me hacía chico igual grande, no, más grande, más, ¿cierto? Al final descubrí por qué Dios nos dio un universo tan grande. Porque quiere que seamos felices, que podamos explorarlo, recorrerlo, etcétera. ¿Entiendes? Dios se preocupa, es un Dios de amor, un universo eterno, grande, y también un planeta grande, grandísimo. Ejercicio práctico, a ver, argumento principal. Dice, tres, la explicación natural es suficiente, la ciencia explica el universo sin Dios. Ejercicio, analicemos a ver un fenómeno natural y discutamos su significado más allá de lo físico. Ejemplo, un fenómeno natural, el arco iris, ¿ya? Descubrimos que, claro, que se explica porque pasa los rayos de luz por las gotas de agua o las nubes, ¿cierto? Y aparece ahí en el firmamento una franja de distintos colores que hoy día lo han raptado, ¿cierto? Para usarlo para otras cosas, pero en realidad eso simboliza el por qué. Porque Dios nunca más va a destruir la tierra con agua, ¿entiendes? Dejó esa señal. Claro, el cómo, es porque la luz, ¿cierto? La difracción de la luz, pero el por qué es porque Dios lo hizo así. Él inventó una ley nueva que hace que la luz se difracte, ¿cierto? Y lo dejó como señal para nosotros. Un fenómeno natural para el hombre, pero Dios lo creó, ¿entiendes? ¿Tiene alguna otra fenómeno natural que ustedes quieran explicar? ¿Para qué sucede? Hay muchos, muchos. En la ciencia médica hay muchos fenómenos naturales, ¿ya? Por ejemplo, cuando el espermio fecunda el óvulo, ¡fua! Explota un rayo de luz. Ahí es cuando surge el alma, ¿cierto? En un nuevo ser. Maravilloso. Los científicos están impresionados. Dicen, wow, qué maravilloso. Cuando recorren el ADN, ¿cierto? Por la configuración de la forma como está construido el ADN, que es imposible que haya evolucionado, demostrado científicamente, imposible que haya evolucionado el ADN, ¿cierto? Entonces descubren que cada ciertos tramos se va cumpliendo la palabra del nombre de Dios, ¿cierto? En hebreo. Interesante. Yahweh. Los números son los mismos números que corresponden a la secuencia del el nombre de Dios. Respuesta a un ateo. Argumento principal tenemos el 4, la incoherencia conceptual. Atributos divinos parecen contradictorios. Lo que vimos. Respuesta bíblica o teológica. Los pensamientos de Dios son más altos. La paradoja revela trascendencia, no contradicción. Lo que vimos antes, ¿se acuerda cuando algunas personas empiezan a pensar de que no, que la Biblia ahí se equivocó, o que el escrito de Elena de White está equivocado, ¿no? Porque ven solamente lo que les parece un error. No lo pueden demostrar porque les falta conocimiento. Explicamos, ¿se acuerda con el arca del pacto? Cuando los científicos religiosos o teólogos, ¿cierto? Ven que el arca del pacto, perdón, que lo que encontró Ronald Wyatt fue el tratamiento de la sangre sobre el arca que suponen ellos que sucedió en la Pascua, ¿cierto? Descubren que no calza. No calza porque tiene que ser en el Yom Kippur, ¿cierto? El herramienta de sangre sobre el arca del pacto, entonces no calza. Pero no saben, no han leído mi libro, donde explico que la mancha de sangre es negra arriba y café abajo.
Y la única explicación lógica es que se licuó nuevamente porque la sangre de Cristo vuelve a la vida con el agua, como dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo eh, 4, no, 5, dice que son tres los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Cuando la sangre se vuelve a hidratar, de Cristo se hidrata, el espíritu la vuelve a la vida. ¿Entiendes? Ahí se cumple ese propósito y ahí se entiende y ahí empieza uno a hermanar. Entonces, a los teólogos les falta conocimiento, tienen que aceptar el testimonio de Ronald Wyatt para poder explicar dos cosas fundamentales. Otra es la entrada al lugar santísimo, que nosotros decimos que sucedió en 1844, y ellos dicen no, que no corresponde, porque dice la Biblia que con la muerte Cristo entró por una vez y para siempre en el lugar santísimo. Claro, con su sangre, dice. Justo con Ronald Wyatt se cumplió literalmente en el lugar santísimo terrenal que hay en el arca del pacto. ¿Cierto? Y para siempre, una vez y para siempre. Pero él físicamente está ministrando en el cielo ahora como sacerdote, no como cordero. ¿Entiendes? Entonces, en el arca del cielo es otro el cuento. El arca de la tierra, él cumplió con ese texto, literalmente. Pero eso les falta, tienen que aceptar, para poder explicar eso, tienen que aceptar el descubrimiento de Uruguay. Si no lo aceptan, no tienen la explicación y le damos la ganancia a los que se oponen a la iglesia adventista. El lenguaje que dice, la naturaleza de Dios es un misterio. Ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. Claro, es demasiada arrogancia tratar de explicar a Dios o su obra, ¿ya? Como les dije yo, ni un científico es capaz de hacer una célula. Pueden modificarla, pero no pueden hacerla. ¿Cierto? Hay cosas maravillosas, y hay hasta motores eléctricos dentro de una célula. Imagínense, muy difícil. Ni siquiera con inteligencia artificial, digamos. Argumento 4 para los ateos, ¿se acuerdan? Ejercicio práctico, incoherencia conceptual. Atributos divinos parecen contradictorios. ¿Ya? Una reflexión aquí tenemos. ¿Qué límites tiene la lógica humana frente al infinito? ¿Ya? Uno puede encontrar contradicciones aparentes, pero cuando abre su mente y Dios le muestra en la big picture, como decimos, ¿cierto? ¡Wow! No, no era contradicción. En realidad Dios tenía razón. Esta no es la cumbre más alta. Había una nube que me tapaba. Para allá hay que caminar y ahí está la cumbre más alta, ¿cierto? Y uno ve, ¿ah? De que en realidad había una nube que nos cubría. ¿Ya? Y el mundo, Dios nos ha llenado de nubes, de contradicciones aparentes, como el agua. El agua, no hay agua suficiente para hacer un diluvio. Pero vimos dónde está esa agua. Está justamente entre Marte y Júpiter en una constelación de cometas, ¿cierto? Porque Dios cuando sacó el agua la sacó del planeta. Y se sopló un recio viento, ¿cierto? Y fue sacando las aguas del planeta. Y yo demostré con el cometa Halley que se cumple exactamente para la fecha en que Dios hizo eso. ¿Ya? Entonces, ahí está el agua. Alguien enterrar el tesoro de la nieve y del granizo que Dios tiene reservado. ¿A dónde está eso? Job no sabía. Nosotros sabemos ahora. Respuesta a un ateo. Sigamos. La quinta es la pluralidad de religiones. Tantas creencias invalidan la verdad de una sola. Respuesta bíblica. Cristo se presenta como camino único de diversidad. Refleja búsqueda humana, no existencia de Dios. Hay un audio aquí, creo. Elena de White, a ver qué dice el audio. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Entiende? Y Elena de White, mira que dice, solo por medio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. ¿Ya? En el fondo, hay un camino, es verdad, hay un camino, es Cristo. Puede haber pluralidad de religiones, todo eso, pero es uno el camino. Ahora, Satanás lo que quiere es confundirnos. Por eso que pone pluralidad, pero hoy día esa confusión se está acabando gracias a la inteligencia artificial que nos ayudó el otro día. Porque mis pensamientos... Ya sigamos. Ejercicio práctico, argumento principal. 5, pluralidad de religiones, ¿cierto? Aquí vamos a hacer el ejercicio práctico en relación a esto. Vamos a hacer un mapa comparativo. Veamos las similitudes y diferencias entre las religiones y cómo igualmente apuntan a lo trascendente.
Es verdad que hay muchas religiones con distintas formas de ser, porque hay muchas culturas, y de hecho vimos que en el curso de liderazgo vimos que hay 12 discípulos distintos, muy distintos unos de otros, pero que también Dios los quiere liderar, ¿cierto? Y para eso, entonces vemos que lo trascendente es lo relevante. Todas apuntan a un Dios de amor, a Cristo haciendo su sacrificio, ¿cierto? A pesar de que son doctrinas muy dispares unas de otras, tienen el mismo género y la misma, diríamos, target o enfoque, ¿cierto? O objetivo. Entonces, respuestas ahora a un rebelde, ¿ya? Vimos que hay preguntas para los rebeldes. El argumento principal que ellos tienen es rebeldía moral, ¿ya? Dios limita la libertad, ¿eh? Es un Dios opresor. Respuesta bíblica teológica dice, la verdad os hará libres. La obediencia libera, no esclaviza. Claro, ¿por qué Dios puso los leyes, los 10 mandamientos? ¿Para eh, restringirnos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Somos seres sociables, sociales. Necesitamos tener leyes. En el momento que uno se relaciona con otro ser de mi mismo calibre, de mi misma nivel, ¿cierto? Tengo que poner leyes para que armonice, porque si no, puede pasar esto, o puede pasar esto, o puede pasar esto, ¿cierto? Para que eso no suceda, hay que gobernar con leyes. Por eso que las leyes están pensando en respetar a lo superior, que nuestro Dios. Los 5 primeros mandamientos son con Dios, incluye también el honrar padre y madre, porque nuestro verdadero padre y madre son Dios, ¿cierto? Y el prójimo, como a ti mismo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hola, buenas noches. Bueno, Bueno, diga. tú hablabas recién de los mandamientos, ¿cierto? Que son leyes, que son las únicas y legítimas leyes, porque todo Sí. lo demás con que nos tienen atrapados son reglamentos. Pero yo también invito a tratar de entender que la Biblia es un contrato con el Padre Celestial, y dentro de ese contrato tenemos estas leyes, ¿no? Que son los mandamientos. Así como Amén. dentro de este contrato tenemos el fideicomiso que nos fue entregado en Génesis, ¿no es cierto? 1:25 al 2:25 creo que se desarrolla. Amén. Esa es mi modesta opinión. Claro que sí. Y acabo de, bueno, en realidad he escrito varios mensajes al chat y no sé si en algún momento puedes dar lectura a eso. Ya. Sería interesante. Vamos Gracias. a ver, dentro de poquitito vamos a terminar esta parte. Bueno, aquí dice Elena Joy en cuanto a eso, dice, la rebelión significa que una persona que una vez conoció la verdad decide no seguir percibiéndola como verdad, ha surgido algún conflicto personal que se opone a las obligaciones de la verdad. ¿Ya? Claro, hay personas que conocen la verdad, pero deciden no seguirla percibiéndola como verdad. Es una decisión, hay rebeldía. Eh, Argumento principal dice, rebeldía moral, Dios limita la libertad. Vamos, aquí se puede hacer una dinámica en la cual podemos listar los mandamientos y confirmaremos que son para la protección de la sociedad más que para restringirla, lo que estábamos diciendo. Si uno analiza los mandamientos, a ver, no cometerás adulterio. Ah, verdad, po. A mí no me gustaría que mi esposa adulterara, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, tengo que cuidar también, no yo provocar a la vecina, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque la convivencia, eso es lo que Dios quiere. Si hubiésemos sido un ser independiente, único, solitario, no hay necesidad de tantas leyes, ¿ah? Quizás ninguna, pero somos seres que estamos conviviendo con otros seres de nuestro mismo nivel. Entonces necesitamos leyes de comportamiento, de conducta para que haya armonía y haya crecimiento y haya felicidad. La soledad, terriblemente destructiva, ¿ya? Por eso que Dios quiere esta alternativa. Por eso que Dios dice, Elena de White lo dice muy lindo, dice, cuando tú te consagras a Él, a Dios, Dios recorre tu mente y la pasea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está morando Él. Entonces dice que recorre y se maravilla en tus pensamientos, ¿cierto? Y te hace a ti sentirte especial también. Sientes que estás flotando en los cielos, dice, ¿verdad? Por eso que el que guarde el sábado, dice, lo subiré por las alturas de los cielos. Es una oportunidad única. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. En el fondo, Dios no te está limitando con los mandamientos,
te está dando libertad para que te puedas mover. Cuando tú te pones al borde, ¿cierto? Corres peligro de caer. Pero si te pones al medio, vas a ver un potrero grande que puedes correr por todos lados, hacer grandes cosas. Cuando el marido está en la esquina ahí mirando a la vecina, mirando al lado, ¿ah? No se da cuenta que tiene una esposa maravillosa. En cambio, cuando se pone al medio y dice, yo voy a consagrarme a ti, mi esposa, descubre que puede salir a esquiar con ella, que puede salir a correr, hacer ejercicio, puede jugar juegos, puede hacer maravillas de cosas, ¿cierto? Y pasarla bien y fantástico, y se olvida del pecado, ¿entiendes? Por eso es cuando uno ve las oportunidades, cuando uno guarda las leyes de Dios. Ahí, por eso le llama a Dios la ley de libertad. Ahí ve la maravillosa cosa que puede hacer con su pareja, ¿entiendes? Ese es un ejemplo. Sigamos. Respuesta a un rebelde, sigamos. Decepción por el sufrimiento. Dios existe, pero es cruel. Eso es lo que dicen. Respuesta teológica. Dios responde mostrando su sabiduría. El dolor no significa abandono. Él está cobijándote. Hay mucho estrecho donde dice, Señor, tú siempre me has abandonado y cuando íbamos conmigo se ven las pisadas en la playa, así, que vas conmigo cuando estoy bien y cuando estoy mal, se ven mis solas pisadas nomás. No, no son las tuyas, son las mías, yo te estoy cargando, le dice. Elena de White dice, la biografía bíblica presenta una lección aún mayor basada en el ministerio del dolor. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. Nosotros tenemos que demostrar en nuestra vida personal lo maravilloso que es Dios. Yo me gozo cuando escucho a hermanas de la iglesia, por ejemplo, que hablan de su vida maravillosa que tienen con Dios y cómo Dios lo ha llenado de bendiciones. ¿Cierto? Yo me gozo y digo, "Oh, qué lindo que esa persona que tenga a Dios en su corazón, porque es un ejemplo vívido de lo que Dios quiere de cada ser humano, que sean felices". Cuando yo me acuerdo una vez en una comisión colectiva y sentía a Dios, ¿cierto? De repente es como que se me cayeron escamas del ojo y empiezo a mirar para afuera y veo lindas flores, lindos árboles, oh, lindo día, lindas personas, ¿cierto? Empiezo a ver todo lindo. Pero cuando tú estás con enojo, con rabia, con rencor, con exceso de trabajo, te estás nublado y no ves nada de lo bonito que te rodea. ¿Entiendes? Ejercicio práctico ahora. Decepción por el sufrimiento. Dios existe, pero es cruel. Aquí se puede leer, dice, se recomienda que podamos leer Job capítulo 38. Reflexión sobre confianza en medio del dolor. Veamos que se le aparece Dios a Job y mira lo que le dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Se lo decía a Job. No, se acuerda que antes del capítulo apareció un joven, un poco grosero, joven, por eso dice, uno de más joven de los ancianos que estaban con Job, que ya se habían rendido, habían reconocido que Job tenía razón, pero este muchacho se encolerizó, dijo, no, le contradicen, ¿cierto? Y fue y empezó a responderle, y le respondió en forma muy cruel y dura, acusándolo abiertamente. Entonces Dios interviene, pero no le habla a ese hombre, porque era indigno. Le habla a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job responde por él, en su misericordia. Y responde, le dice, perdona, yo no sabía lo que hablaba, etcétera, pero en realidad están hablando de, de otro. ¿Entiendes? Esa es la filosofía que hay detrás de hombres muy nobles que eran del Medio Oriente. Entonces hay que tener un poco de idea de lo que sucede allá para entender de qué se trata. ¿Ya? Y después empieza a hablarle cosas a Dios, porque en el fondo a veces uno desconoce a Dios. Uno cree que conoce a Dios y todo eso empieza a argumentar con él. No, pues no puede, porque mire lo que dice. Veamos uno, no, a ver, este de acá, veámoslo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Quién hizo todo eso? Hay cosas increíblemente misteriosas y maravillosas que no lo podemos comprender.
Dice la Biblia que incluso los cielos, las estrellas del cielo, cuando llegue el momento, se van a enrollar como un lienzo. Pero ¿cómo si están a millones de años luz, decimos, ¿cierto? Se van a enrollar como un lienzo, ¿cierto? Y Dios va a crear todo de nuevo. Entonces, pero ¿cómo tanto poder? Así es, pues es nuestro Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Fija, ahí demuestra la gran ignorancia que tenemos nosotros. Nos ponemos a emitir juicios contra Dios y no tenemos idea de nada. Esa es la realidad. Sigamos, mira, escuchemos, sigamos escuchando. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que Es tengo importante. reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Eso lo vimos nosotros, ¿se acuerda? En el Creación y Diluvio, capítulo 3, creo, donde hablamos de los tesoros de la nieve y el granizo, el capítulo 1, creo que está. O no, el 3 lo mostramos. Y ahí se muestra que entre Marte y Júpiter hay un cúmulo de cometas, que son justamente los tesoros que Dios tiene reservados por el tiempo de angustia. Viene el control total, con satélites, ¿cierto? Que van a ser, con Starlink, ¿cierto? Que van a gobernar todo el sistema nuevo financiero que viene, soportado por un sistema y respaldado en oro, en piedras preciosas, ¿cierto? El sistema financiero algún día va a tener que ser liquidado para que no nos puedan perseguir, porque con eso, con satélites, nos van a espiar, nos van a saber todo dónde estamos, pero Dios tiene reservado esa plaga de granizos que van a caer y van a atacarlos a ellos o a destruir a las personas que nos vienen a atacar, ¿cierto? Y también eliminar sus sistemas de inteligencia, etcétera. Digamos, ¿Por qué camino se reparte la luz, y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. muchas preguntas que hoy día quizás se pueden responder en parte, pero profundamente no. Digamos, ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿entiende? Todo eso está, muchas cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que está al control. Por eso discutir con él no tiene sentido. Mira lo que dice al final. El capítulo 39 también habla de muchas otras cosas, pero el 38 es más profundo. Veamos acá. Mira lo que dice al final. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Además respondió Jehová a Job, y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. En el fondo eso es sabiduría contender con el omnipotente. ¿Tiene sentido? ¿Ya? Es como decir a un niño de pecho discutiendo con el matemático más elocuente del mundo, ¿cierto? No tiene sentido, ¿cierto? El niño no sabe ni sumar. El otro habla de cosas ya al nivel, más de posgrado de universidad. Entonces, eso es lo que pasa. No podemos discutir con él. Entonces, digamos, 3, rechazo a la autoridad divina como Dios como tirano cósmico. Respuesta bíblica, Cristo ofrece descanso, no opresión. Su yugo es ligero, dice. Ligera mi carga, el ligero. Ah, Él quiere ayudarte, quiere superar tus problemas, pero quiere llevarte al carril correcto para que tú seas verdaderamente libre y feliz. Elena White dice,
La rebelión significa que una persona que una vez conoció la verdad decide no seguir persiguiéndola como verdad. ¿Ha surgido algún conflicto personal? Ah, bueno, eso ya lo leí. Disculpen, me equivoqué. Ejercicio práctico, argumento principal, rechazo de autoridad divina, Dios como tirano cósmico. ¿Ya? Ahí está, ejercicio, identificar cargas humanas versus alivio de Cristo. 4. Dios oculto existe, pero no se revela claramente. Lo invisible de Dios se hace visible en la creación. La revelación está en Cristo. Elena de Jehová dice, lo que Dios desea que sepamos de Él se revela en su palabra y sus obras. Las cosas bellas de la naturaleza revelan su carácter y su poder como creador. Aquí hay ejercicio práctico también. En el cuarto dice, existe, pero no se revela claramente, dice. El ejercicio práctico es, hablemos del entorno natural y reflexionemos sobre las señales de Dios en la creación. Hay muchas, ¿cierto? Hemos hablado montones de veces sobre señales. ¿Se acuerda cuando vimos, por ejemplo, el, el flagelo bacteriano, que es un motor eléctrico impresionante, que tiene todas las conexiones de un motor eléctrico, pero diminutas, tan chiquititas, que el hombre no lo puede hacer? Y ahí es protónico. O sea, ni siquiera necesita cables, pero funciona maravillosamente. Un motor que anda como a 200 revoluciones o 100 revoluciones por segundo. Hace en un segundo dio 100 vueltas. Impresionante. Respuesta a un rebelde. La quinta influencia cultural religiosa, rechazo por abusos. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Distinguir entre Dios y fallas humanas. ¿Ya? Dios ha hecho todo bien. Las fallas humanas son las que hacen que haya religiones que abusen. Incluso se ha usado la religión para eh, esgrimir intenciones de poder. No son religiosos en realidad, son políticos que usan la religión para engañar al pueblo. La ignorancia puede intentar apoyar al escepticismo apelando a la ciencia, pero en vez de sostenerlo, la verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. Aplicable también a las instituciones humanas, distinguir entre Dios y errores humanos. ¿Ya? Así como hay ciencia verdadera que destruye la ciencia falsa, también hay instituciones falsas que son destruidas cuando uno descubre la verdad, lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero, cuando descubrió que la iglesia estaba equivocada, se enfrentó a ella con la Biblia y le demostró que la iglesia estaba haciendo cosas incorrectas. Entonces, por último ejercicio práctico, el quinto dice que el argumento principal es que las influencias culturales o religiosas, rechazo por abusos institucionales del debate. ¿Y cómo separar la fe en Dios de las instituciones humanas? Fácil, lo que ya hablamos al principio, antes de que partiéramos, hablábamos de la necesidad, porque me contaba una hermana de que en Estados Unidos, en su iglesia donde ella asiste, eh, hay una iglesia pequeña y en Paraguay también me contaba otra hermana que una iglesia, bueno, una iglesia grande en Estados Unidos, una iglesia pequeña, pero que es una iglesia por cada más de 20 iglesias por un pastor. Y decía, bueno, quizás el propósito de Dios sea ese. ¿Por qué? Porque los laicos lo hacen en forma voluntaria, lo hacen por amor que trabajan en la iglesia. En cambio, el pastor lo hace por un salario. Entonces, a Dios no le gusta mucho eso. Prefiere que sea voluntario. Eso lo hacen muy bien los ancianos, los diáconos. Hay personas que sí que les gusta el poder porque no tienen poder en el trabajo, a lo mejor en el trabajo a lo mejor es el barrendero y aquí que quiere sentirse poderoso, ¿cierto? Pero esos son casos muy aislados. El verdadero discípulo de Dios que tiene cargo de la iglesia lo hace por amor. ¿Entiendes? Esa termina la presentación. No sé si hay algún comentario. Yo quisiera mostrarles otro tema también que descubrí durante la semana. A ver si lo hacemos. Vamos a revisar los comentarios entonces, como pedimos con Evel, a ver si podemos responderlo. ¿O qué te dice? Eh, dice, Marx era también de ascendencia judía. Claro que sí. Acuérdense que los judíos que eran supuestamente eh, amigos de Dios, al hecho de ellos haber rechazado a Cristo, Judá,
los judíos que rechazaron a Cristo, tuvieron evidencias concretas de que Cristo era el Mesías. ¿Cómo? Parece que sobornaron a los soldados. ¿Por qué los sobornaron? Porque sabían que Cristo era el Mesías, pues si resucitó, pues. Tuvieron que sobornarlo, si no el pueblo se nos va a matar. Entonces sabían. Entonces, ¿qué terminaron siendo? Los judíos ateos que tenemos hoy día. ¿Entiendes? Ateos, ¿por qué? Porque se lucharon contra Dios y adoraba a Baal. Dice Marx, es de ascendencia judía. Tiene linaje sacerdotal, nexos familiares con los Rothschild. Mire, quienes le encargaron diseñar un plan para destruir a los Romanov, que lo logró. Los que eran los que dominaban en Rusia, ¿cierto? Los Giaks, donde cometieron genocidio. Rusia estaba a cargo de judíos, los llamaron bolcheviques y eran inmigrantes. Creer, eh, cre- creer creencia relacionado en los escritos hebreos originales tiene que ver con emuná. La palabra fe no existe en hebreo. Emuná significa confianza. Claro, que mayor que fe es la confianza, es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos confianza en Él, que le creamos a Él y no que solamente creer como lo hace el diablo y tiembla. La palabra fe solo existe en el latín y griego. Ya sabemos a quién representan estos idiomas. Eh, Isidoro Mordecai era el verdadero nombre de Karl Marx. Mira, Mordecai es Mardoqueo para nosotros, en hebreo. Mordecai. Increíble, ¿eh? El padre del marxismo, imagínate, judío también. La cruz, sufrimiento y crucifixión de Jesucristo nos demuestra que el dolor y muerte son pasajeros, ya que tenemos un fin superior. ¿Cuál es la resurrección? Amén. Si depender, eh, sin pretender mirar la fe de nadie, construyo una relación de confianza en Dios, más no por miedo. Amén. Los mandamientos son parte del contrato. Muy bien. El miedo o temor surge cuando has metido la pata. La pata. Bueno, se entiende. Gracias, Abel, por tu participación. De hecho, no sé si hay algún avance que tú quieras compartir sobre lo que has logrado esta semana, porque entiendo que ha habido mucha actividad. Yo te ayudé con algo. No sé si así ha dado los frutos. Bueno, están pasando cosas vertiginosas en cuanto a todo el cambio geofinanciero, ¿no es cierto? A nivel global, viene todo automatizado, viene todo tokenizado, el dinero físico desaparece, el Banco Global de la Familia, que es esta plataforma soberana que levantó la jueza tras ganarle el juicio al Vaticano, también está haciendo los ajustes necesarios para que cada persona reciba sus pagos, sus estipendios mensuales y los pueda coger en cajeros automáticos, en su moneda local. Todo eso está en proceso de ajustes y fíjate que una de las cosas que he percibido por lo que han expuesto algunos financieros expertos es que hay una sutil conexión entre la red Starlink de Elon Musk, el dólar AFD, que es el dólar soberano de este Banco Global de la Familia, que ya tiene sus propias monedas respaldadas en oro, y XRP que también es un token, es una moneda, es una criptomoneda. Bien. Eh, entonces estamos viviendo cosas súper espeluznantes y todo pareciera indicar que es probable que ahora, para el Día de Acción de Gracias, quizás haya alguna revelación importante. Sí, Y muchos han dicho lo mismo. Dicen que para el 27 de este mes ya sí. viene una liberación importante de dinero. Mira, lo primero que tenemos determinado para quitarle el poder al continuo, que representa a los judíos ateos, que se Mm. lo vimos porque son los que están detrás de todo lo que es el continuo, los principales Mm. líderes. Entonces, necesariamente, tienen que quitarle primero el control del dinero, porque lo tienen el control del dinero, el control de los jueces, el control de los sistemas de comunicación, etcétera. Entonces, para quitarle el control sobre eso,
tiene que partir por quitarle el control del dinero. Y eso es lo que están haciendo, parece. Eso es lo que viene al formar una moneda totalmente distinta, respaldada en oro, ¿cierto? Y también, ¿cómo se llama? Distribuyendo riqueza en distintas personas. Y tú nos has invitado a ser parte de ese proceso, así que hay muchos que ya están, creo que, siguiendo los pasos. Interesante. Yo no sé cuáles serán los resultados, pero tiene que haber, así como Dios para poder llevar al pueblo de Israel a irse a Egipto, necesariamente tuvo que pasar por hambruna, porque hasta Judá se había separado de sus hermanos y después tuvo que volver, ¿cierto?, a juntarse con ellos porque tenía hambre seguramente, no tenían que comer. Y ahí después se fueron todos juntos a Egipto. Y después, para que salieran de Egipto cuando estaban en lugar de confort, yo tengo amigos, hermanos, parientes que están muy bien económicamente, están felices con este sistema porque han logrado sus metas, ¿cierto? Lo mismo pasó con algunos judíos en Israel y fue necesario que sucediera algo grande, como las plagas de Egipto, para que todos decidieran salir de Egipto e irse a Canaán. Entonces, incluso hasta muchos egipcios se aventuraron en ese proceso. Entonces, yo espero que suceda algo muy grande que viene en camino para que eso suceda, para que cambie el sistema y que Sí, obviamente van a reinar en realidad en vez de los ateos que están reinando hoy día, van a reinar los religiosos. Y por eso que viene ese cambio radical en el mundo, donde no se nos va a perseguir por un cambio climático, como están inventando, o por la Agenda 2030, ¿cierto? Que está hablando, sino que va a ser todo lo contrario. O sea, como dice exactamente el espíritu de profecía con Elena de White, ¿cierto? Y hoy día se está instaurando una nueva moneda mundial digital. Tal cual, por eso va a ser fácil cuando, no ahora, porque ahora viene el tratamiento del Espíritu Santo, etcétera. Después, cuando nos persigan, que va a ser después por la envidia, ¿cierto? Los religiosos, cuando tomen el control, los malos religiosos, van a apretar un botoncito y nos van a sacar del sistema. Por eso no vamos a poder comprar ni vender. ¿Entiendes? Y por eso que no es bueno quizás que tengan registros nuestros, pero tienen todos los registros, hasta la inteligencia artificial para que se comunique con nosotros. ¿Algo tú querías decir, Águila? sí, 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 un par de cosas. Bebel, Bebel, ya. Curiosamente, el 27 de noviembre, Zelensky se reúne con Trump para firmar la paz con Rusia, ¿ya? Mire, interesante. Sí, sí, eso es un tema. Lo otro que también quiero manifestar aquí para que todos lo sepan, que Jorge me ha cooperado muchísimo en este proceso que pretendo arrancar con esta plataforma soberana porque me desarrolló una planilla que permite automatizar el rellenado de los formularios, que es un gran dolor de cabeza para las personas porque además tiene una redacción en un lenguaje comercial, ya marítimo, porque esta guerra se les ganó en el mismo escenario a ellos, bajo ley marítima. Entonces eso va a permitir poder acelerar los procesos y así las cosas. Lo que pretendo es separar esta plataforma. Una parte es donde todo lo estoy relacionando a lo bíblico, ¿no es cierto? Donde quiero invitarlos a que puedan visualizar, ¿no es cierto?, que la Biblia más allá y en el fondo es un contrato con Dios, con el Eterno, que Él nos entregó sus mandamientos, pero antes que nos entregara los mandamientos, fíjate, Él nos entregó un fideicomiso. ¿Y por qué Eh, explico esto? Porque precisamente esto que logró esta jueza con el Banco Global de la Familia es la resiliación del fraude que cometió el Vaticano con las bulas papales al arrebatarnos ese fideicomiso, y fue por eso que ella obtuvo este bono de redención para todo aquel que lo reclame. Y lo otro mira, que también te quiero comentar, que lo hemos hablado también, pero para que lo escuchen los demás, yo por lo menos, yo creo que tú también, siempre nos preguntábamos y a lo mejor lo relacionábamos bíblicamente, el afán que tenía Donald Trump, ¿no es cierto?, de poder llegar a establecer la paz en el mundo, ¿ya? claro, Y esto tiene una razón económica detrás, porque ocurre que se dejó un fideicomiso que le llaman el Trust Saint Germain, ¿ya? Que está vinculado al Tras Ávila, que es uno de los mayores fideicomisos que se ha dejado en la Tierra. Es una cifra que tiene, no sé, creo que 30 ceros, ¿ya? Pero ese fideicomiso tiene dos cláusulas, que lo tienen que repartir los herederos, ¿ya? Y para ser repartido tiene que haber paz en el mundo, no tienen que haber conflictos bélicos. claro. Ah, si no, Y no se ahí puede. Se puede partir. no se puede, claro. Y ahí se genera una dualidad, fíjate, porque lo que está tratando de hacer la corporación, en este caso Estados Unidos, liderado por Trump, Putin también y todos, es tratar de ellos administrar este fideicomiso. Pero mira las curiosidades de la vida.
la heredera por linaje sanguíneo es la misma jueza que le dobló la mano al Vaticano con este bono de redención por el fideicomiso bíblico. Ujú. Sí. Entonces Interesante. ahí también hay otra prosperidad, pero no sé cómo va a terminar eso. Algo, No sé. algo también que es interesante, es decir, que Mm. cuando fue el juicio de Nuremberg en contra Oh, sí, de los abusos que hubieron sí, por los nazis, ¿cierto? sí, Se apeló a la ley natural, ¿cierto? Porque no se sí. podía hacer con la ley normal porque ellos decían, no, yo recibí órdenes nomás, ¿cierto? Entonces la ley normal los justificaba, pero la ley natural no, porque fueron crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, como decimos, ¿cierto? Y es lo mismo que se hace hoy día, por eso que para enjuiciar a los crímenes de los dictadores. Entonces, eso también va a ser lo que yo creo que va a implementarse para juzgar todos los crímenes que está cometiendo Israel contra Gaza, todos los crímenes que han cometido con robarnos el dinero por tanto tiempo, a todos nosotros, ¿cierto? Y abusarnos y tenernos como esclavos. Entonces, Sí, eso viene. Y por eso que va a ser algo grande, digo yo, algo horrendo, que va a significar encarcelamiento de mucha gente, quizás enjuiciamiento y quizás sí, ahorcamientos en masa de mucha gente también, que sí. han participado en forma abusiva del sistema que estamos viviendo hasta hoy día. Fíjate Es que eso se lo tenían bien escondido, ¿ah? Yo quedé de una pieza cuando me enteré de esto, de que el juicio de Nuremberg se pudo llevar a cabo gracias a que tuvieron la brillante idea de recurrir a la ley natural, porque por la ley positiva, ¿cierto? Que es la que nos rige hoy en día, que ya, cuelga de la ley marítima, ¿no es cierto?, a través de las bulas papales, no podían hacerlo, pero la ley natural es clara y la ley natural tiene vinculación con la Biblia, con Dios, porque ¿qué es lo que dice? Que primero vamos con el amor, o sea, yo hago lo que a mí me gustaría que me hicieran y no hago lo que a mí no me gustaría que hicieran, y eso tiene una estrecha relación con el amor. Y perfecto. lo segundo es que los delitos de sangre contra la propiedad y contra la inocencia son absolutamente condenables, no hay excepción para nadie. Y fue por estas razones que lograron condenar a esta gente que cometió genocidio y que fueron procesados en el juicio de Nuremberg, pero eso no salió en la prensa, eso está oculto, Ya. evidentemente, porque la Ok, ley natural está por sobre todas las otras leyes. amén. Sí, Ok, amén. gracias, Evel, por tu aporte, ha sido bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo, dar su opinión? Se nos olvidó orar al principio, así que vamos a tener que hacer una doble oración ahora, al final. Disculpa, parece que el hermano Águila quería decir algo y yo justo interrumpí. No, él sacó su participación. Levantó la mano, pero después la sacó. Bueno, entonces vamos a dar término a esta reunión. Le agradecemos a todos por su participación. Esperamos que haya sido una bendición. Disculpen los pequeños errores que se cometen, pero tienen que entender que estamos en proceso de perfeccionamiento todavía. El viernes va a ser un programa muy especial, porque el viernes seguimos con la primera parte que es la visión de lo que es el liderazgo. La visión es súper importante y cómo usted puede mantener una visión positiva, ¿cierto? Y poder lograr el objetivo. Tiene que primero saber dónde tiene que llegar para poder visualizar y poder usted dirigir. Si usted no tiene la visión clara de dónde tiene que ir, no va a poder dirigir a un grupo, no va a poder ser un buen líder. Entonces vamos a analizar el primer tema de todos, que es la visión. Así que le agradezco mucho por su tiempo, les pido que Dios les bendiga y vamos a pedirle a alguien voluntario que se quiera orar para terminar esta reunión. ¿Algún voluntario? O yo lo elijo. A ver, eh, ¿quién es hermana Flor? ¿Te atrevería a hacer la oración de final, hermanita Flor? No, parece que no. ¿Puedo Entonces, orar? ya, por favor, listo. Gracias, hermanita Yolanda. Por favor. Oremos. Querido y amante Padre, que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta hora por este momento en el cual pudimos estudiar tu palabra, estar al tanto de los hechos que están ocurriendo en el mundo. Amén. Pedimos, Señor, que puedas derramar tu espíritu sobre tus hijos, aquellos que estamos sedientos de saber y estar listos para tu venida.
Úsanos también como canales de bendición para que podamos ayudar a otros a acercarse a ti. Pedimos también una bendición especial sobre el hermano Jorge, que tanto se esmera para preparar estos temas y presentarlos con mucho amor. Bendice a tu pueblo alrededor de la tierra y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a nuestra hermanita Yolanda. Ok, que Dios les bendiga mucho y nos vemos entonces el viernes, ojalá, para que sea una reunión participativa y próspera, que estamos aprendiendo a ser líderes. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a todos. Chaito, que amanezcan bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Gracias, hermana Patricia.